ciertos movimientos interesantes, ¿cierto? Ahí estoy grabando, ¿no? Movimientos interesantes en el arte. Jorge Luis Borges, por ejemplo, ¿ah? Que también pertenece obviamente a la vanguardia, ¿ah? Podría ser un autor, ¿ah? De este ultraísmo. La vanguardia nace en España, ¿cierto? Pero se expandió también en América Latina. No sé si ustedes están como familiarizados de cierta manera con alguna expresión artística en estos movimientos. ¿Mm? Me imagino que han visto a lo mejor pinturas surrealistas, no sé si han leído a lo mejor algún poema surrealista o alguna obra dadaísta, por ejemplo. Yo desde adolescente que Ujú. quedé enamorado de Salvador Dalí. Me gusta su Sí, estilo, me gustan sus cuadros, siendo que él era bien raro. En términos nuestros naturales, era un tanto con su musa Gala si mal no lo recuerdo, sí, con gato. Gala, y se dejaba el bigote porque captaba señales, una zona, una frecuencia un tanto extraña. Era un personaje que en lo personal me hubiera gustado conocerlo personalmente, así como hablar con él de cualquier cosa. Pero sí, dentro de esta época, creo que el que más conozco, para no ser quizás el único y que realmente me gusta, es Salvador Dalí. Salvador Dalí, perfecto. Ujú. Bueno, sí, él ha sido como muy célebre. Yo me acuerdo que bueno, hace hartos años, yo estaba en la universidad, hubo una exposición dadaísta en el Museo de Bellas Artes, ahí en el Parque Forestal. Y el primer día de la exposición dadaísta, o sea, estaban como las pinturas en la sala. Y fue como siempre al principio, es como cerrado el primer día de exposición. Había como invitados a ese primer día. Entonces la gente no podía entrar con zapatos. Entonces se tuvieron que sacar los zapatos en el hall del museo, los zapatos quedaron ahí, ellos entraron a las salas. Y ahí empezaron a ver una serie de cuadros que estaban como colgados y estaba como todo súper ordenadito, como todo súper pulcro. Entonces así como, claro, como eran invitados, muchos como profesores de arte, críticos y cosas así que conocían el dadaísmo, estaban un poquito decepcionados, así como que esperaban quizás algo un poquito más, no sé, como más irreverente. Entonces en un momento salen de esa sala, vuelven al hall y todos los zapatos estaban amontonados, así como en un cerro, estaban como todos revueltos. Entonces tuvieron todos que ir a buscar sus zapatos. Entonces estaba toda la gente así como buscando sus dos zapatos y empezaron a tomarles fotos. Y esas fotos se transformaron en la exposición. Esa era como la performance al final. ¿No? Esa era como la obra dadaísta, ¿no? La gente buscando sus dos pares de zapatos. ¿No? Entonces el dadaísmo juega mucho con eso. ¿No? También en pintura y en literatura hay algo, ¿cierto?, de expresionismo, ¿cierto? Y en pintura está Munch, ¿cierto? Yo creo que la mayoría ha visto este cuadro, ¿cierto? El grito, donde aparece así como este fantasmita y que está gritando en un puente. Uh-huh. Bueno, sobre las vanguardias vamos a hablar hoy día y sobre todo cómo la vanguardia le da un valor muy interesante a lo fragmentario, ¿no? Porque lo fragmentario también va a empezar a ser obviamente muy importante. Esta pérdida de la integridad, muchas veces la deshumanización también, todo eso va a ser ¿m? Muy relevante. También lo vamos a ver de cierta manera también en Julio Cortázar, ¿no? Como esta especie de automatismo, ¿no? Por ejemplo. ¿No? El boom, ¿no? Quizás Cortázar no es tan característico, ¿no? Así como de lo que fue el boom, a pesar de que se le incorpora siempre como dentro del movimiento, ¿no? Con García Márquez, ¿no? con, con Borges, ¿no? Pero
¿Quién más está? Vargas Llosa también está en el boom. Carlos Fuentes, está en el boom. Pero Cortázar está menos interesado como en estos como grandes relatos. A él está más enfocado como en la subjetividad, ¿ah? En, en el juego, en el humor, en la teoría. Imagínense esas instrucciones que escribe para subir una escalera, para llorar. Ujú. Entonces, elementos hereda Cortázar, como de toda esta vanguardia, que toda la vanguardia va a incluir el surrealismo, el dadaísmo, el ultraísmo. Entonces, Cortázar va a heredar muchos de esos movimientos y también de la vanguardia española, entonces que va a llegar a América, y que luego se va a transformar como en este boom, ¿cierto?, de escritores, ¿cierto?, importantes que aparecen en este periodo. ¿Ya? Pero vamos a partir por la vanguardia. Y aquí, ahora ya somos más. Está Ana. ¿Qué más? David, Daniel. Bienvenidos. Voy a buscar, si me dan un segundito, voy a cerrar algunas páginas y voy a abrir un PPT. Ya, voy a abrir esto. Y voy a abrir otra cosita, si me dan unos segunditos más. Mm, Entonces, ahora sí tengo todo. Voy a compartir pantalla. Entonces, como yo les decía, uno de los temas interesantes que va a entrar en la vanguardia no es un tema nuevo, es algo que existe desde la antigüedad, ¿ah? Es el fragmento. ¿Ya? Entonces vamos a reflexionar un poquito sobre la estética del fragmento y sobre lo fragmentario en el arte general, pero por supuesto en nuestro caso en la literatura. Ujú. Les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes definirían un fragmento? O sea, si alguien les pregunta, ¿qué es un fragmento? ¿Qué responderían? Podemos intentar acá en el chat ver qué definiciones salen, ¿cierto?, de la palabra fragmento. Ya, Mariana dice que un fragmento, bien, puede ser un párrafo extraído de una parte más larga. Perfecto. Entonces podría ser el fragmento como una parte de algo. Ujú. Bien. ¿Qué otra cosa puede ser el fragmento? Aparte de una parte de algo. Que acá como lo plantea Mariana también es muy interesante porque dice un párrafo extraído. Es como que sacamos una parte de algo, y quizás lo podemos analizar en su totalidad, ¿cierto? Como, ¿me entienden? O sea, puedo tomar un capítulo, del Quijote de la Mancha, ¿cierto? Y analizarlo como un texto en sí, como una historia en sí.
y no necesariamente como algo incompleto. Para allá tenemos que ir. O sea, consideramos el fragmento como algo incompleto o como algo que puede estar de cierta manera completo igual. El fragmento puede ser una parte de algo, ¿no? El fragmento también de repente nos puede llevar como a las ruinas antiguas, por ejemplo, cuando pensamos en la obra de Petronio, ¿no? Este escritor del siglo I después de Cristo, ¿no? Lo que se conserva de su obra es el 10% de lo que escribió. ¿No? Lo mismo con la poeta Safo, siglo VI antes de Cristo. De ella se conserva un solo poema completo, uno solo. Todo lo demás son fragmentos. Entonces es súper interesante que la obra de Safo, ¿no? Una poeta tan antigua, ¿no? Como les decía yo, siglo VI antes de Cristo, contemporánea de Catulo, no, de Catulo no, no, ella es contemporánea de Arquílaco y de Píndaro. Entonces, es una obra muy antigua y se conservan estos fragmentos y hubo como un redescubrimiento, que podríamos volver a ocupar la palabra boom, hubo como un boom de Safo en los años, por ejemplo, 20. Ya a partir de la vanguardia, la obra de Safo fue como wow, y se empezaron a hacer muchas ediciones, se empezó a reeditar, a reeditar, a reeditar, y parecía una autora muy moderna. Y empiezan a surgir muchos trabajos, muchas investigaciones, artículos, tesis, y la figura de Safo, ¿cierto?, vuelve con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque es una obra fragmentaria. Entonces, en la época de la vanguardia va a hacer mucho sentido, ¿no?, la obra de Safo. ¿Qué más? ¿Qué más piensan ustedes que puede ser un fragmento? Una parte de algo, una ruina, de una parte, un pedazo de algo. Vamos a ir avanzando, ¿no? Vamos a ver para dónde vamos con esto. Acá tenemos, por ejemplo, este tipo de obras que se conservan en los museos. Sin ir más lejos, por ejemplo, en París, en el Museo del Louvre, está la Venus de Milo, que le falta, ¿cierto?, sus brazos. Entonces, ¿qué se hace con estas obras, en el fondo? Porque alguien podría decir, no, pero hay que completarla. Hay que crearle y pegarle los dos brazos que le faltan, para exhibirla completa. Pero otros dicen, no, que es así. O sea, esta obra sugiere, ¿cierto? Hay una totalidad que está ausente, pero es una obra sugerente, es una obra fragmentaria, ¿cierto? Y tenemos que considerarla como un todo. Entonces, el fragmento puede ser la parte incompleta de un todo, puede ser por pérdida. En este caso, por ejemplo, es por pérdida. En el caso de los poemas de Safo es por pérdida. En la obra de Petronio es por pérdida, pero también puede ser en la época de las vanguardias, por una decisión estética. Es decir, el artista, el poeta, por ejemplo, el pintor, quiere producir un fragmento, o quiere que su obra sea fragmentaria. Entonces, en el arte, por ejemplo, el fragmento ha adquirido un valor propio, que no tiene que remitir necesariamente a una carencia, sino que se convierte en una forma de expresión en sí misma. O sea, podemos ver esta escultura, ¿ah? Y no mirarla a partir de la carencia, como decía, pero le faltan los brazos, no está completa, sino verla como una expresión en sí misma, y ver cómo esta obra fragmentaria está cargada, ¿cierto?, de una potencia. De una potencia poética, de una potencia filosófica. Entonces, lo fragmentario va a implicar muchas cosas, va a implicar la ruptura de la unidad. Piense cuando uno de repente se mira en estos espejos fragmentarios donde uno se ve, ¿cierto?, un montón de veces, y partes. Va a ser súper importante en las vanguardias, porque también vamos a hablar de que se rompe esta unidad muchas veces del lenguaje, y del ser humano.
Ujú. Viene con las vanguardias y el fragmento, el tema también de la ambigüedad. Ujú. Y de la totalidad ausente y cómo yo voy a sugerir, ¿no?, esta totalidad ausente, ¿no? O cómo yo también como espectador voy a abordar esta totalidad ausente. O sea, yo tengo que tener una participación activa también y tengo que tomar una decisión frente a una obra fragmentaria. O sea, yo voy a jugar a reconstruirla, que también puede ser un juego muy entretenido, ¿cierto? Muy desafiante. ¿Ah? Yo voy a jugar a reconstruir esta obra o yo voy a aceptar lo incompleto. Ujú, ¿no? Y lo voy a analizar, ¿cierto? Lo voy a tomar solamente así como está. Ujú. Em, Vamos a seguir aquí. Entonces, origen y desarrollo, ¿no?, de lo fragmentario. Después vamos a llegar a lo onírico, ¿ah? Y vamos a llegar a Casa Tomada, etc. El origen y el desarrollo, como les decía, es la antigüedad clásica. El fragmento no es como algo que se empieza como a inventar en los años 20. ¿Ah? También tiene que ver porque muchos textos antiguos no se conservaron. ¿Ah? También por la manera en que estas obras de la antigüedad también se producían. Ujú. Em, muchos fragmentos que originalmente son el resultado de pérdidas materiales y en la modernidad son leídos como textos muy reveladores. Ujú. En la escultura hay muchos torsos griegos sin brazos, sin cabeza, pero ya lejos de ser considerados incompletos, hoy en día son revalorizados. Toda la estética de la vanguardia y también la estética romántica y la estética moderna lo va a revalorizar. Ujú. Les voy a mostrar un poquito, pero vamos a seguir un poco con esto, después les voy a mostrar unos fragmentos de Safo. El romanticismo alemán, ¿no?, a partir del siglo XVIII, a partir del siglo XVIII aparece la palabra o la idea del fragmento como forma consciente de creación. Ya en el siglo XVIII estaba esta conciencia, es decir, yo voy a producir un fragmento. ¿Ya? Y era el caso de Schlegel, que hacía textos breves que no aspiraban a ninguna totalidad narrativa. Él solo quería como sugerir algo, poéticamente o filosóficamente. Ujú. Em, un ejemplo célebre es esta frase, ¿cierto? Un fragmento debe ser como una pequeña obra de arte, completo en sí mismo, pero separado del mundo circundante, como si fuese, por ejemplo, un erizo. Y es muy interesante cómo lo inacabado, ya desde el siglo XVIII en adelante, lo inacabado se vuelve un ideal estético. El fragmento romántico, desde el romanticismo, valora el devenir, lo sublime, lo indeterminado, o sea, hay una belleza en el fragmento. Y en la modernidad, siglo XVIII, siglo XX, lo fragmentario ya no es solo una elección estética, ¿no?, va a ser también un reflejo de la visión de mundo. Ujú. No es como decir que yo por estético, por gusto, yo quiero construir algo fragmentario. Va a ser más porque en esta época yo me voy a identificar con lo fragmentario, porque hay una época en que el sujeto ya se percibe fracturado. Y eso lo podemos ver en muchas obras de arte. La historia, una historia que se desintegra, un personaje que se desintegra, un lenguaje que ya no basta. O sea, ¿cuántas obras literarias no nos hablan de este tema recurrente, de este lenguaje, de estas palabras que ya no sirven para poder expresar todo lo que yo tengo que expresar? ¿Mm? Bueno, ahí está Eliot, ¿sí? Todas estas obras que también son como collage, de voces, de citas, fragmentos culturales. Virginia Woolf también, James Joyce. Ellos van a trabajar, por ejemplo, en la fragmentación de la conciencia. Ujú. En pintura tenemos el impresionismo, el cubismo, el postimpresionismo también, etcétera. Si ustedes tienen ahí en la memoria, por ejemplo, algún otro texto o autor que quieran
de repente mencionar o que ustedes conozcan dentro de lo que es esta estética. Las vanguardias son de principios del siglo XX. Fragmentar la obra se va a convertir en un gesto radical, también como en una especie de gesto político, porque al fragmentar una obra o al producir un fragmento, de cierta manera se está destruyendo un canon. Y también se está destruyendo el lenguaje. Pensemos en el collage. No sé si les gusta el collage, pero el collage, dentro de lo que es el dadaísmo, es como todo este uso de recortes. Son puros recortes, y a veces pareciera que no tiene tanto sentido y se crea, ¿cierto?, una composición y hay toda una provocación visual. En el collage también hay un retrato, de cierta manera puede haber un texto. Todos los montajes oníricos, ¿no? Por ejemplo, de las pinturas, por ejemplo, de Salvador Dalí, todas estas asociaciones discontinuas, ¿no? que hacemos también en el sueño, ¿no? Nosotros estamos en nuestro día a día también conectados, ¿cierto?, a lo fragmentario, ¿no? Muchas veces nuestra memoria es fragmentaria, ¿cierto? Porque podemos recordar partes, ¿no? Pero recordamos todo. Recordamos algunas cosas y otras están así como en laguna, o nuestros sueños. Nuestros sueños pueden ser fragmentarios o no. Aparece también después el futurismo, ¿cierto? Bueno, la pintura Picasso, Braque, todo lo que es lo fragmentario también se va a relacionar con todo lo que es la descomposición formal de una figura, y la descomposición también de lo lineal, por ejemplo, la aparición de otros espacios, quizás como espacios sugeridos. Con el fragmento definitivamente hay una nueva forma de ver y una nueva forma de pensar el mundo. Y en esta época, como principios del siglo XX, se suponía como que era un gesto radical, ¿cierto? Como un ataque directo a la razón burguesa, ¿cierto? A este orden, a todos estos dogmas, al canon, era como algo desafiante. Aquí hay un video, pero antes de ese video les quiero mostrar a Safo, porque hay tres maneras en que uno se puede enfrentar a la obra fragmentaria, por ejemplo, de Safo. Mariana pregunta, ¿por qué el fragmento destruye? O sea, en el sentido del canon, porque cada generación tiene su canon, ¿no? Entonces, lo que hace el fragmento en el fondo es destruir el canon de la generación anterior. Es en ese sentido. Porque ya hay un cambio de paradigma que obviamente va a tener que ver con todo lo que está sucediendo en la época, las guerras y todo eso. Y el hecho de que el sujeto se perciba roto, ¿ah? Fragmentado, el sujeto como quebrado, desintegrado, mutilado. Todo esto tiene que ver. El cuerpo mutilado, eso también es parte del fragmento. Pensemos el poema El herido, por ejemplo, de Miguel Hernández. El cuerpo fragmentado. Entonces va contra el canon anterior. O sea, hay tres maneras de enfrentarse, por ejemplo, a los textos de Safo. Hay textos, si ustedes compran, por ejemplo, un libro, poemas de Safo, probablemente los encuentren estos poemas completos, es decir, que han sido completados para que puedan leerse, han sido completados por un editor o por un traductor. Otra manera en que se presentan los textos de Safo es que aparecen los fragmentos y estas son ediciones más cuidadas, digamos, hechas por un estudioso, con muchas notas a pie de página. Entonces aparece el fragmento y entre paréntesis, o sea, el verso está completado, pero entre paréntesis está completado por el editor, con lo que el editor piensa que podría ir ahí, le pone una nota al pie de página para explicar. Y uno así lo va leyendo, como con las partes de Safo y las que están entre paréntesis son las partes del editor con la notita al pie de página.
Pero otra forma de leerlo es simplemente fragmentario. Y sería algo como esto, ¿no? A ver, acá está, por ejemplo, el poema 23 de Safo, que comienza así. No sabemos qué hay antes, porque partimos de aquí. No dará. Verdaderamente de las bellas y excelentes, hay de ser excelentes, no sé, a tus amigas y me afliges con el deshonor. Oh, cuán arrogante. Y ahí tú el corazón, porque mi alma no está fácilmente dispuesta. Pero no te equivoques, me doy cuenta que tú, por tu malvado, confiada espera, mi alma bien, los dioses están conmigo. Entonces, esta es una versión del libro de Safo, en el que están, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, el poema 24, que queda nada más que esto. Corazón completamente puedo. Están las versiones en griego también de los fragmentos. Ujú. En algunos, como se ve, faltan menos cosas. En algunos falta mucho. Ujú. Y hay un solo poema, como les decía, de Safo, que se conserva completo. ¿Qué les parece a ustedes como enfrentarse de repente a este tipo de lectura, así, de los fragmentos de Safo? Siempre saludando lejos, decir, lengua me, relata, y al hombre, al más grande. Ese es el 29. El poema 30. Permanecen ellas y en el incienso tienen, ¿no? Y bellos obsequios. Llegan, pues bien sabemos de los trabajos, y ahí sigue. A Mariana le parece interesante, ¿ah? Un tesoro, dice, de la poesía y el lenguaje. Es bien entretenido, la verdad. Encuentro yo leer a Safo así, así como directo al fragmento, tal como se conserva, como habíamos dicho, ¿no? Como tomar estos fragmentos, tomar estos poemas no desde la carencia, ¿cierto? Decir, no, pero están incompletos, y como pensando en todo lo que falta, ¿no? Sino tomarlos ahí como una pequeña, unidad, ¿no? Poder apreciar también la belleza del fragmento y si queremos también podemos jugar a completar, no estamos obligados a completar, ¿no? Pero también podemos imaginar muchas cosas, ¿no? Y eso también es entretenido porque pueden surgir muchas lecturas diferentes, ¿cierto? A partir de un fragmento de cómo cada uno lo pudiese completar, ¿no? O cómo podemos analizar lo que ya tenemos aquí. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, claro, algunas obras son, como les decía yo, fragmentarias de este tipo, ¿no? Que quedaron escritas así, a causa de una pérdida, ¿no? Otras son por una decisión estética, ¿no? Del artista, porque quiere expresar, ¿no? Esta fragmentación que está sintiendo, ¿no? A su alrededor. Uh-huh. Hay mucha también pintura y fotografías, de los mutilados de la guerra, por ejemplo. El cuerpo fragmentado. Y bueno, en realidad es un tema bastante interesante y bastante profundo, como desde la guerra en adelante. Vamos a seguir avanzando en este PPT porque acá tenemos varias cosas sobre el fragmento. Yo les voy a poner un video, es que es aquí. Me voy a volver entonces a esta página. Vamos a ver una pequeñita entrevista muy chiquito a Pilar Carrera. Ella habla de la lógica del fragmento, del arte y de la subversión. Lo que hace
el libro es abordar esta noción de fragmento, totalidad, rompiendo con la idea de que en el fondo el fragmento sería una especie de resultado de la ruina, del desmoronamiento de una totalidad. Porque la propia noción de totalidad corre siempre el riesgo de convertirse en una noción totalizante o incluso totalitaria. Yo creo que una de las principales diferencias entre la estructura totalizante y la estructura fragmentaria es la manera en la que el lector, el espectador, el receptor se relaciona con ese texto y las implicaciones que esto tiene. Y pongo un ejemplo que es un fragmento de la película de Tarkovsky, de Andrei Rublev, el último, prácticamente al final ya, cuando la cámara de Tarkovsky recorre un icono, el icono de Andrei Rublev. ¿Qué ocurre? Que a medida que esa cámara se acerca, ahí empiezan a desvelarse nuevas capas de sentido. Empezamos a ver cosas que no veríamos desde esa distancia normalizada. Y empezamos a interpretar también la obra y el sentido de la obra de una manera muy distinta. Por ejemplo, empezamos a percibir de manera mucho más clara los pigmentos, empezamos a percibir la temporalidad que está inscrita en ese material del que está hecho la obra y que empieza a resquebrajarse. Y nos acercamos a la materialidad de la obra y al sentido de la obra de manera distinta. Entonces no se trata simplemente de dos interpretaciones de la misma obra. Se trata de que lo que estamos viendo desde lo que podemos denominar distancia fragmentaria o distancia totalizante es completamente distinto. Las estructuras totalizantes, al final lo que hacen de alguna forma es recurrir a una especie de factualismo. Es decir, estos son los hechos, así se han contado y aquí no hay nada más que hacer, porque esto es un todo cerrado. Es la idea de lo único que puedes hacer aquí es expectar, contemplar, pero en modo alguno puedes actuar, ni prever un escenario de acción. Otro ejemplo que se menciona en el libro es, por ejemplo, la victoria de Samotracia, que está en el Louvre, ¿no? Y es muy llamativo porque en esta, nosotros no diríamos nunca que a esta escultura es una escultura sin más, sin cabeza. Precisamente lo que la hace tan potente, tan misteriosa, tan evocadora, es el hecho de que le falta la cabeza, ¿no? Con lo cual, lo que ocurre ahí es que nosotros podemos imaginarnos todo tipo de cierres, pero el cierre no está dado, es una estructura fragmentaria, es decir, abierta. Cosa que no hay que confundir con esa idea que está un poco más extendida, de decir, bueno, si yo dejo un final abierto, ya no estoy construyendo una estructura totalizante. La mayoría de los finales abiertos realmente son finales omitidos, no abiertos, porque la estructura que los precede es absolutamente férrea y solo puede llevar a una determinada conclusión. Realmente lo que se entiende por estructuras fragmentarias, aquellas de las que habla el libro, al espectador no le ponen para nada en una situación cómoda. Tampoco en la situación cómoda de inventarse la parte de la historia, sino en una relación con el texto, con el relato y con la construcción de sentido muy problemática. Esa es la cuestión. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las meninas y toda esa especie de puesta en abismo que hay en las meninas, si nos paramos un poco delante del cuadro, es obvio que eso nos genera una cierta incomodidad. ¿Qué hago con esto? ¿Qué es toda esta estructura que se pone en abismo? Claro, es mucho más cómodo un relato que se presenta a sí mismo como transparente y que te dice, bueno, esto es lo que hay y pasa un buen rato, no genera tampoco ninguna tensión, se digiere fácilmente, pero cuando se habla de estructuras fragmentarias realmente no se trata de que den más libertad al receptor para ayudar a construir ese relato ya está construido, pero sí que le sitúan en una relación muy distinta con el propio relato. Muy bien. Esto me hizo recordar un poco a un autor de Estados Unidos también que se llama, hoy no sé si se escribe así su apellido, parece que no, sí, así, Hemingway. No sé si ustedes han leído Hemingway, ¿no? Pero hay como una teoría en torno a la obra de Hemingway, es como la escritura del iceberg, ¿no? Que sería como la escritura de Hemingway. Porque la escritura del iceberg es porque, o sea, un iceberg que es, en el fondo vemos el viejo y el mar, ¿sí? Vemos una punta, ¿cierto? Del iceberg,
lo que vemos es un pedito y todo lo que no vemos, que está al fondo del mar, es inmenso. Entonces, Hemingway es súper interesante. Yo no recuerdo el nombre del cuento que leí, lo podría buscar, pero es que realmente te obliga como a ir leyendo entre líneas, como a leer lo que no está dicho. Uno va como leyendo entre líneas para poder ir como captando entonces por eso es como un iceberg, que es como que él dice algo, pero nosotros tenemos que ir, ¿cierto? A partir de eso que él nos dice, en la búsqueda de todo un sentido mayor y tratando de hacer ese ejercicio, de leer entre líneas. Los posibles sentidos, por ejemplo, que tiene el fragmento. Como decía la investigadora del video, ¿cierto? En cuanto a esta escultura, por ejemplo, que no tenía cabeza, ¿no? Precisamente lo que la hace tan potente, ¿no? Y tan evocadora es el hecho de que le falte la cabeza. Entonces, aunque el fragmento pueda parecer en un primer momento algo incompleto, lo cierto es que ha adquirido un valor autónomo en el pensamiento estético y filosófico contemporáneo. ¿Ya? El fragmento no es simplemente menos que una totalidad, ¿no? Sino que a menudo contiene incluso más potencia expresiva, precisamente porque es sugerente. A eso iba con Hemingway. ¿Ah? ¿Ah? Su literatura es sugerente. Todo lo que él escribe en las líneas, ¿cierto? Es sugerente. Es una apertura de sentido. Y nosotros vamos a ir completando de cierta manera este sentido. En muchos casos un fragmento concentra en pocas palabras, imágenes o gestos de un universo de significados. Ahí están, por ejemplo, los fragmentos de Heráclito, los de Safo. Y esa densidad nos obliga de cierta manera a detenernos, a interpretar, a completar o no. Podemos completar o no, o simplemente podemos detenernos y interpretar lo que hay. El fragmento apunta, ¿cierto?, a lo que falta, y esa ausencia se convierte en parte activa de la experiencia estética. Hay como una ausencia presente. El fragmento puede ser, por ejemplo, en literatura, un fragmento puede ser algo que se conserva incompleto, pero también puede ser una carta incompleta, un diario roto, una frase suspendida. En el arte visual, todos estos torsos, todas estas figuras, ¿cierto?, que se han conservado incompletas. El fragmento no se cierra sobre sí mismo, además. Permanece abierto porque va a ofrecer múltiples interpretaciones. Como decía la profesora del video también, con el fragmento no hay un cierre, no tenemos el cierre. Está siempre, por lo tanto, el fragmento abierto. No hay, por ejemplo, en lo fragmentario, en una obra fragmentaria, no hay una verdad única, no hay una única verdad como totalizante o totalizable o total. En la modernidad y en la posmodernidad, el fragmento va a cuestionar, obviamente, los grandes relatos y todas estas formas hegemónicas de representación. Memoria y ruina. El fragmento también es una forma de la memoria. Como les decía, nuestra memoria también, que a veces no se presenta en una línea continua, sino como restos. Hay imágenes, hay palabras, hay ciertos gestos. Uno tiene como fragmentos. Benjamin hablaba del fragmento como una forma también de redención del pasado, precisamente porque interrumpe la narrativa lineal del proceso. Los fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes también son un ejemplo, el sociólogo francés. Nuestros recuerdos, los recuerdos fragmentarios, las fotos. Quizás muchos de nosotros conservamos a lo mejor fragmentos de fotografías, fotografías que ahora ya están cortadas. Y se cortó una cabeza y se cortó
Otras pueden haber sido tomadas así, a propósito o no, ¿cierto? Pero de una manera fragmentaria. ¿Ah? Jacques Derrida, habla mucho también sobre el fragmento. ¿Mm? Él lo relaciona con este tema de la deconstrucción del lenguaje, el tema de la huella, ¿no? La huella, ¿no? La trace, en francés la huella, ¿no? También puede ser un fragmento que nos remite a otro signo. Por ejemplo, una huella en la playa de un pie nos remite a otro y a otro y a una cadena infinita, ¿no? ¿Cierto? De fragmentos. ¿No? La deconstrucción, ¿ah? En este caso, lo fragmentario y la deconstrucción puede tener que ver con la desconfianza al logos, ¿ah? Esta idea del origen, al logocentrismo. ¿Ah? Por eso que muchas veces las obras fragmentarias, el lenguaje como que ya no, ¿ah? El lenguaje no responde. Uh-huh. ¿Qué más? El fragmento como resistencia también. Uh-huh. En lugar de ofrecer una única verdad, el fragmento resiste al sentido fijo. En este sentido, es un gesto político, como habíamos visto antes también, ¿no? Porque se resiste a este poder que impone un significado único, ¿no? Es decir, como esto es, y esto se trata de esto, ¿no? Y el fragmento, deconstruir, ¿no? De ahí viene la idea, ¿no? Como de deconstruir un discurso, de construir un tema, ¿no? De construir una verdad. ¿No? Derrida también hace muchas relaciones y correlaciones, afinidades, ¿ah? Entre lo fragmentario y lo marginal, lo fragmentario y lo femenino, lo fragmentario y lo borrado, ¿ah? Lo fragmentario y lo tachado. Uh-huh. ¿No? Entonces por ahí va, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta. Voy a poner aquí. Casa tomada, porque voy a buscar tengo por aquí guardado un video donde Julio Cortázar está hablando, ¿cierto? De Casa Tomada. Creo que es un video muy cortito. Acá está hablando sobre su cuento Casa Tomada, Julio Cortázar. Si cualquier cosa escucha, me avisa. Yo soñé ese cuento. Ah, no, perdón, voy a poner. Con los hermanos, había una sola persona que era yo, y mi interpretación de ese, A ver, ahí. mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me desplaza, algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina. Es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después. Y a veces, por suerte, te despiertas. Casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo. Había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos, una sensación de amenaza que avanzaban así. Entonces yo me iba creando barricadas. Retrocediendo y cerrando puertas. Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle, me desperté. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. En realidad, cualquier análisis psicoanalítico de nuestros sueños
te demuestran que ese terrible león es tu tía Juanita y que sí, claro, ¿no es cierto? Y que el gato es tu hermana y que Cualquiera de las cosas que en la vida real te incomodan. claro, Sí, se crea toda una sí, simbología de exacto. sustituciones. El sueño sustituye una cosa por otra, te lanza un mundo de símbolos, y bueno, y hacía falta Freud para explicarlos y los que han venido después. Entonces, a mí me parece válido como posible explicación, no es la mía. ¿Se escuchó lo de Cortázar? ¿Se escuchó bien? Sí, se escuchó bien, todo. Sí. Entonces ahí, bueno, él está precisamente explicando, ¿no? Cómo, porque lo que pasa es que a él le preguntaban, se entrecortaba. Sí, David, dígame. Yo me escucho entrecortada. Sí, David, puedes, pregúntame nomás. Voy a cortar ahí la cámara un ratito por si acaso. Por si acaso me ayuda a que se me escuche mejor. Sí, no, no te preocupes, David. Es que yo no me he puesto al día con la asistencia. Tengo una cosa que arreglar ahí en el portal. Así que no, no pasa nada. Ujú. No se preocupe, nadie se preocupe por la asistencia. ¿No? ¿Qué les iba a decir? No, no, esto, de Julio Cortázar. Porque hay muchas interpretaciones políticas de Casa Tomada, que la gente lo relaciona, o sea, lo relaciona con el peronismo, y todo lo que estaba pasando, ¿cierto?, en esa época. Entonces Cortázar dice, puede ser, porque en el fondo puede haber muchas interpretaciones. Puede ser, vaya a saber por qué yo soñé, ¿cierto? Que esta casa, ujú, ¿cierto? Se fragmentaba de cierta manera, ¿cierto? Se dividía, y se iba haciendo cada vez, se reducía y se reducían y se reducían los espacios, ¿cierto? Hasta que el personaje sale a la calle, termina en la calle. ¿No? Pero él no, o sea, conscientemente no, o sea, conscientemente no fue como ya me voy a sentar a escribir un cuento contra el peronismo, ¿cierto? Y lo voy a hacer. Eh, se ríe, ya David al tiro, bueno. Eh, como que ya voy a hacer un cuento sobre el peronismo y voy a hacerlo a través de algo simbólico y voy a crear esta idea de la casa. No, no, no lo hace así. Es realmente una pesadilla, es realmente un sueño. ¿Ah? Em, y luego ahí puede tener múltiples interpretaciones. Puede ser ese miedo que le generaba el peronismo, o puede ser quizás otro tipo de miedo. Entonces lo vamos a analizar para la próxima sesión Casa Tomada. No sé si alguno de ustedes ya lo leyó o no lo han leído. Está en ahí mismo en YouTube, cuando uno pone Casa Tomada, está en audio cuento, es súper cortito y si no yo lo subí, ¿no? También lo subí a la plataforma, ¿no? Pero me interesa que ojalá lo hayan como leído o escuchado para que lo podamos interpretar juntos. Sí, ¿alguno de ustedes ya leyó Casa Tomada? Para saber. David decía que no te preocupes por la asistencia, porque yo tengo que hacer unas cositas ahí en el portal docente, que eso no está al día, ¿no? Entonces no, no pasa nada con la asistencia, todo eso se va a arreglar. Ujú. Ya. Entonces vamos a leer Casa Tomada para la próxima sesión y em,
A ver, déjame ver qué más tenemos para la próxima. Ah, la próxima sesión es la última, nuestra última clase. El próximo lunes nuestra última clase. Entonces, Cortázar y Borges, ¿no? Si es que les da el tiempo, ¿ah? Ahí al ladito de la solemne leer algún cuento, algo de las ficciones de Borges o Casa Tomada, puede ser, vamos a tratar de hablar de los dos autores, entonces puede ser o Borges o Cortázar, ujú, o Borges o Cortázar, ujú, ¿ya? Y ujú, con ellos dos vamos a cerrar el curso, ujú, la próxima clase. ¿No? Entonces ahí también si surgen dudas, ¿cierto? De contenidos que hayamos visto antes, ¿ah? También podemos aprovechar la última clase de revisar, ¿no? O de volver a hablar, ¿no? De algún contenido, de alguna obra en particular. Ujú. Sí, entonces, no sé, hay como un problema con el Blackboard porque estoy como viendo todo el tiempo que como que se caen y vuelven a entrar. Eh, ya, pero mientras estamos así como todavía conectados bien, saber si hay alguna duda. ¿Tienen alguna duda sobre la solemne? ¿Hay alguna pregunta? No, nada, nada, nada. Lo de la asistencia, como les decía, yo lo voy a ver. ¿Ah? Este curso no tiene examen. ¿Ah? O sea, hay examen, pero es eximible con 5,5. Ujú. La solemne entonces es con los autores que hemos revisado hasta ahora, sin Mariana. Ah, y también con los que están en el programa y que no hemos alcanzado a revisar, ¿no? Pero como están en el programa, si ustedes quieren, los pueden trabajar, que es el caso de Shakespeare, por ejemplo. ¿Mm? Entonces tenemos a Cervantes, a Shakespeare, a Flaubert. Vimos a Dostoyevsky que no está en el programa, pero lo vimos igual. Vimos a Kafka. eh, Ahora hablamos de Cortázar y Borges, ¿no? Entonces ya tenemos ahí más o menos 7. Si es que no se me queda alguno en el tintero, ¿no? Tenemos ahí como 7 autores, ¿no? Con los que pueden trabajar. Pueden trabajar con uno, con más de uno, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso con la solemne. No sé si hay alguna otra duda. Recuerden que la solemne había quedado para el 1 de diciembre. Ujú. Quedó para el 1 de diciembre. Déjenme ver de nuevo. Universal, literatura universal. Voy a chequear las fechas, ¿ya? Unidad 3. Solemne 2. Sí, quedó para el 1. Quedó para el 1 de diciembre. Ujú. 6 días. En una semana. En una semana. Lo que pasa es que las clases en realidad terminan el 12. ¿M? Yo hasta el 12 puedo poner las notas. ¿Ya? Entonces la podemos dejar con una ventana. Porque el 8 no tenemos clase, porque es feriado, pero se la podemos dejar entre el 1 y el 8 de diciembre, la solemne. Ujú. Entre el 1 y el 8. Entonces yo voy a cambiar la fecha que está aquí, la voy a editar al tiro, ¿no? Para que después no les aparezca como que ya no se puede enviar. Voy a poner 8 de diciembre. Ahí lo arreglé. ¿Ya? Entonces entre el 1 y el 8. ¿Ya? Porque las clases terminan el 12. O sea, nosotros no tenemos clases porque justo es el lunes feriado, pero toda esa semana hay clases. ¿Ya? Así que
ahí para que la vayan subiendo a la plataforma, ¿ah? O me la mandan al correo. ¿Ya? Entonces vamos a dejar la clase hasta acá para que puedan leer, ojalá Casa Tomada o algo de Borges, ¿ya? Y hacemos el análisis en la próxima sesión. Yo me voy a poner ahí la cámara para despedirme. Ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la asistencia. Voy a arreglar la asistencia y lo que me falta, pero no se preocupen. Gracias a ustedes, gracias Ana. Buenas noches, Mariana, Jonathan, Claudia, Pablo. Ahí quedó grabada la clase.